estar con vosotros y vosotras aquí en esta charla virtual. Aunque sea virtual, pues yo creo que tenemos que aprovechar este tipo de tecnología, ¿no?, para este tipo de cosas, y estos encuentros son estupendos porque nos permiten estar personas de diferentes sitios y hablar de comunicación, ¿no?, que es lo que en este momento se trata. Bueno, contaros que voy a hablar, ahora lo veréis también, de algún proyecto que hemos hecho con alguna cooperativa en Paraguay que nos parece interesante también mencionar algún ejemplo concreto, ¿vale? Pero también voy a contar un poquito algunas cosas que creo que se ven mejor de forma audiovisual, con lo cual, o al menos visual, no tan audiovisual, voy a compartir la pantalla directamente. Ahora me decís si se ve. Vale. Creo que se ve, ¿no? Sí, se ve. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, pues la idea es hacer un repaso de algunas de las ideas que nosotros trabajamos, y cuando hablo de nosotros me refiero a aquí tenemos una cooperativa de comunicación en España, en Madrid, que trabajamos temas de comunicación estratégica y estamos orientados obviamente al tema de la economía popular y solidaria, que le llamamos economía social y solidaria. Y una de las cosas que hemos hecho últimamente es, bueno, últimamente, realmente ya tiene 2 años este libro, Manual de Comunicación para la Ciudadanía Organizada, que es un libro que se puede descargar gratuitamente en PDF. Aquí tenéis la página web que se llama manualdecomunicación.org. Ya sé que parece un poco publicitario, pero en realidad quería incidir un poco en esto porque esta página web tiene bastantes recursos que ni siquiera están en el libro que sacamos en papel, y esos recursos que podéis encontrar están organizados por temáticas, por categorías, ¿de acuerdo? De tal manera que podéis encontrar algunas, pues, por ejemplo, pues, temas de feminismo, etcétera. Es decir, hay muchísimos temas vinculados a la comunicación, todos de ellos, y dentro de esos recursos encontramos manuales, guías, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es un recurso bastante interesante para trabajar comunicación, ¿no? Bueno, dicho esto, lo que vamos a ver es parte de este material que hemos trabajado últimamente, y empiezo por una reflexión sobre cómo organizamos y dónde está la comunicación dentro de nuestras entidades sociales, ¿no? Es decir, el primer problema que se nos suele plantear cuando trabajamos comunicación con entidades sociales es que la comunicación ni siquiera a veces es un departamento, sino que algunas personas cumplen algunas funciones concretas de comunicación, ¿no? Entonces, es muy interesante esa primera perspectiva, porque si os pregunto, por ejemplo, en vuestra cooperativa, quién hace la comunicación, normalmente todo el mundo lanza el dedo hacia un lado y dice, bueno, pues tenemos a una persona que, por ejemplo, hace labores como trabajar en la página web, o es la que se encarga de hacer los envíos por mail, o es la que gestiona una lista de correos, o es la que... Pero suele ser pensar en personas, ¿no? Esta es un poco la idea principal. Entonces, lo que primero proponemos desde nuestra cooperativa es que pensemos la comunicación de una forma totalmente distinta, ¿no? Es decir, no es donde está en el sentido de que haya una persona o dos que cumplen elementos comunicativos, sino que haya una cultura comunicativa. Eso quiere decir que no hay una persona o aunque haya personas que cumplan roles comunicativos, en realidad la comunicación está diseminada por toda la asociación, ¿no? Todo el mundo cumple algún tipo de comunicación. Fijaros que, por ejemplo, en una cooperativa, cualquier persona de esa cooperativa que tenga trato con otras personas está cumpliendo, obviamente, una función comunicativa, ¿no? Esto quiere decir que tenemos que cambiar un poco esa mirada. Perdonad un segundo. Cambiar un poco esa mirada y fijarnos en cómo la comunicación fluye por todos los ámbitos de la cooperativa o de la asociación en la que estamos, ¿de acuerdo? Eso es un primer inicio a todo esto. ¿Qué suele ocurrir con la comunicación en las entidades sociales? Bueno, esta es como un poco, voy a empezar con la parte negativa o crítica, ¿de acuerdo? Luego, obviamente, voy a entrar en la parte positiva, pero esta es como la parte crítica. La mayor parte de las veces la comunicación, cuando no funciona, es porque no se toma en cuenta realmente. Es decir, decimos que vamos a tener en cuenta la comunicación, pero es sobre todo en el último paso
de todo un proyecto o proceso, ¿no? Es decir, lo normal, lo que suele ocurrir muchas veces es que la comunicación se traslada al último paso. Es decir, cuando estamos planificando, ni siquiera hay personas que tengan una voz comunicativa dentro de esa planificación, ¿no? Es decir, imaginaros que vamos a emprender un proyecto de cualquier tipo, ya sea de investigación, ya sea de intervención social, ya sea de... La comunicación en ese momento no se toma en cuenta como tal, se toma en cuenta en momentos puntuales y sobre todo al final, ¿de acuerdo? Vamos a comunicar lo que hemos hecho, por ejemplo, a través de un informe o a través de, o hablando con la prensa o haciendo lo que sea, pero siempre es un momento final. Eso hace que la comunicación sea anecdótica, no se ve como algo, vamos a decir, estratégico que está desde el principio hasta el final, ¿no? Bien, ¿qué supone esto en la comunicación que hacemos y que es muy típico en las entidades sociales? Pues que la comunicación es algo puntual y arrítmico, ¿de acuerdo? Una vez hemos hecho una gran cantidad de trabajo, decimos, vale, esto hay que comunicarlo porque vale la pena, pero tenemos mucho que decir y con mucha urgencia. Y eso suele ser dos ingredientes bastante malos para comunicar, ¿de acuerdo? Una idea muy típica es la de, nosotros le llamamos la patata caliente, que es que te llega una entidad social y dice, bueno, todo esto que tengo aquí es un informe que llevamos 5 años trabajando. Y tú dices, bueno, ¿y por qué hace 5 años no hablábamos de esto? Ahora ya está el informe hecho y está ardiendo, es lo que le llamamos la patata caliente, porque en realidad te dicen, toma, esta patata hay que difundirla. Y hay que difundirla ya tal como es, no se puede variar, no se puede cambiar de estrategia, no se puede intentar integrar esa estrategia de una manera diferente, ya el producto está hecho y hay que venderlo, ¿no? Es como si fuera, si habláramos en este tipo de vocabulario de marketing. Y eso es lo más complicado de hacer, ¿de acuerdo? Eso es difícil de hacer. Y además, encima, hay una especie de idea detrás de todo esto, que es que los materiales deben llegar a todo el mundo, porque, claro, obviamente, cada entidad piensa que lo que ha hecho es muy importante y debe ser difundido a todo el mundo posible. Entonces empezamos a hablar de la gente, ¿no? Y es una palabra que de nosotros en comunicación detestamos, que es la idea de, no, tenemos que llegar a todo el mundo, a toda la gente, ¿no? Y entonces siempre decimos que la gente no existe, ¿no? En comunicación, una de las ideas clave es que no existen esa idea de población genérica, vamos a decir uniforme, porque no es verdad, y todos y todas sabemos que en realidad nos diferencian muchísimas cosas y que cada persona, cada subgrupo es totalmente distinto. Entonces, en comunicación, eso es absolutamente esencial. Tenemos que tener en cuenta que hay que comunicar sabiendo que la gente no existe, ¿no? Y que existen esos subgrupos distintos. Bien, ¿esto qué quiere decir? La comunicación que suelen hacer muchas entidades sociales es lo que nosotros ponemos aquí el ejemplo del tríptico volador, ¿de acuerdo? Entonces, el tríptico volador es un ejemplo de cómo se hace mal la comunicación. ¿Sabéis? Supongo que sabéis lo que es aquí le llamamos nosotros tríptico, pero es, bueno, un tipo de folleto, papel, no sé si es la misma palabra la que se utiliza para definirlo en Ecuador o en Argentina, ¿no? Es un tipo de papel que tiene sus 3 lados, ¿no? Por cada una de las caras, bien. Y es un elemento muy sencillo y muy utilizado por los colectivos sociales, por los movimientos sociales para difundir sus ideas, porque el tríptico resume muchas de esas ideas, etcétera, ¿no? ¿Por qué le llamamos el tríptico volador? Porque la mayor parte de las veces una entidad hace este tipo de materiales y considera que ya ha hecho parte del trabajo o la parte más importante del trabajo comunicativo, una vez ha hecho este tríptico. Y la idea es que, de alguna manera misteriosa, ese tríptico debería de llegarle a los bolsillos de las personas, a las manos de las personas, a las casas de esas cuando obviamente no es así. Es decir, el tríptico solo es un elemento de intermediación en la comunicación. La comunicación es un proceso, no son objetos, ¿de acuerdo? No son productos. Entonces, el tríptico en realidad no vuela ni llega a nadie de forma milagrosa, sino que para que exista un tríptico que funcione, es necesario que, por ejemplo, sea diseñado para un público específico y se pueda entregar en el momento adecuado. Vamos a suponer, por ejemplo, en una fiesta. Pero claro, yo tengo que organizar toda esa fiesta para luego poder entregar el tríptico a las personas que van a esa fiesta. El tríptico debe ser, además, escrito
en un lenguaje que pueda ser comprensible para esas personas a las que va dirigido, cosa que no suele ocurrir, porque ahora lo veremos, los trípticos normalmente están dirigidos para las propias personas que lo han escrito, ¿de acuerdo? Que esto es otro de los errores típicos de la comunicación y ocurre mucho en entidades sociales, ¿vale? Voy a referirme un poco a ello. Es lo que llamamos nosotros la endogamia comunicativa. La mayor parte de las veces las entidades sociales tienen mucho que decir y todo eso que tienen que decir es difícil trasladarlo a otros públicos. ¿Por qué? Pues porque es mucho más sencillo escribir para nosotros y nosotras mismas. Es decir, es mucho más sencillo escribir con nuestro propio lenguaje, con nuestras propias ideas y con nuestros propios intereses, obviamente. Con lo cual, la mayor parte de las veces, cuando hacemos comunicación, estamos dirigiéndonos a un supuesto público concreto, pero que en realidad somos nosotros y nosotras mismos. Esto es lo que normalmente ocurre. Y cuando vemos los trípticos podemos entenderlo. Fijaros, pensad en alguno de los trípticos que habéis realizado últimamente y pensad en el lenguaje que se utiliza, o folleto, cualquier folleto, un flyer, cualquier folleto que se haya realizado últimamente. Y os daréis cuenta de que al final muchas veces el lenguaje utilizado es un lenguaje difícil de comprender por otras personas que no están dentro de ese movimiento, que no entienden esos conceptos, esas ideas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hablamos un poco de endogamia comunicativa y de un espejo, porque la mayor parte de las veces nuestra comunicación se refleja en ese espejo, ¿no? De tal manera que lo que nos suele ocurrir es que incumplimos en las entidades sociales unos cuantos preceptos, unos cuantos elementos que son clave. La comunicación, cuando está ausente, es anecdótica, es arrítmica, porque no sigue un ritmo. Consideramos que debemos llegar a todo el mundo y no planificamos pensando en alguien o en públicos concretos, con lo cual nuestra comunicación es desenfocada, esto que tenéis aquí, ¿vale? Y cuando la comunicación es desenfocada porque no está dirigida a un público concreto, entonces es muy difícil acertar con los medios. Es decir, es muy difícil decir, vale, si yo me enfoco a este público concreto, sé que tengo que utilizar unos medios concretos. Por ejemplo, para gente joven sé que tengo que utilizar las redes sociales en Internet, voy a poner un ejemplo, ¿no? Que es como el más típico. Normalmente, si no existen públicos, los medios que se utilizan pues no suelen ser los adecuados. Son medios genéricos o medios, bueno, que no están realmente pensados para un público concreto, ¿de acuerdo? Y por eso lo de la endogamia comunicativa. Una última imagen que yo creo que recopila todo esto que os estoy contando, esta parte negativa, es que de alguna manera ese tríptico del que os hablaba antes, ese folleto en 3 partes, es casi un espejo, ¿no? Imaginaros esos espejos que tienen 3 caras, 3 hojas de espejo, ¿no? Pues en realidad creamos mucha comunicación que está orientada a, insisto, a nuestro propio grupo, ¿no? A las personas que participan de nuestro propio grupo. ¿Eso es malo? No, eso puede ser interesante porque puede tener una función, por ejemplo, de conexión. Pensad en muchas revistas que generan asociaciones o cooperativas grandes, ¿no? Que tienen su propia revista, pero esa revista es imposible que guste a personas que están fuera de ese ámbito, ¿de acuerdo? Porque está hecha para crear conexión entre esas personas. Entonces, su función es buena, lo que no puedes pretender es que esa revista se pueda vender en un kiosco o en una tienda de prensa y lo puedan leer otras personas que no están dentro de este vínculo, ¿no? Por lo tanto, la endogamia comunicativa es un elemento que puede ser positivo, pero la mayor parte de las veces en realidad no queremos que ocurra la endogamia comunicativa. No tenemos más remedio que hacer comunicación endogámica porque nos cuesta mucho llegar fuera de nuestros círculos, ¿vale? Esto es uno de los grandes problemas que tienen las entidades sociales, la dificultad de salir de sus círculos a la hora de comunicar y llegar a otras personas, ¿de acuerdo? Ya sea porque tienen un producto que quieren difundir, ya sea porque la cooperativa quiere llegar a otras personas o lo que sea. Bueno, esto es un poco la parte como negativa. Me podéis cortar cuando queráis, ¿de acuerdo? Es decir, que si alguien quiere intervenir en un momento dado o hacer alguna pregunta, me parece estupendo. Esta es como la parte, un diagnóstico de la parte, vamos a decir, de los problemas que hemos visualizado durante años nosotros trabajando con entidades sociales, tercer sector, cooperativas, etcétera, economía social y solidaria. Y ahora vamos a hablar un poco de qué proponemos. En realidad, nosotros proponemos un trabajo que se basa en introducir la comunicación como parte de la estrategia colectiva de la entidad en unos cuantos pasos, ¿vale? Que voy a enumerar ahora.
para que sea sencillo de visualizar. Y la idea es la siguiente. Voy a poner un ejemplo, es lo que os contaba antes, que es este de una cooperativa de Paraguay que se llama Azucarera Mandúbira, ¿vale? Entonces, esto está en una población que se llama Arroyos y Esteros, cerca de Asunción. Bueno, es una cooperativa bastante grande. Cuento un poco la historia para que se entienda. Tiene en torno a casi 1000 productores de caña de azúcar o azúcar de caña. Y la idea es que, bueno, pues esta entidad realmente es muy luchadora, es una cooperativa que lleva muchos años de historia intentando generar sus propios recursos, y el más importante de todos esos recursos es una fábrica de las más modernas que hay en Paraguay para trabajar el azúcar de caña, y que, bueno, pues que une la tradición de los pequeños campesinos que cultivan la caña de azúcar orgánica y además las últimas tecnologías, por decirlo de alguna manera, para intentar conseguir el mejor producto de azúcar y seguir manteniendo la calidad en un azúcar que es orgánico, que es de comercio justo, etcétera, ¿vale? Esta es un poco la presentación de Azucarera Mandúbira. Nosotros estuvimos en 2017 trabajando con esta cooperativa para hacer, pues ahora lo veréis, un diagnóstico comunicativo, y quiero contaros un poco el proceso, ¿no? A través de esta cooperativa, para que veáis un ejemplo real, porque si no es un poco duro a nivel teórico contar, bueno, pues estos pasos que seguimos nosotros para hacer una estrategia de comunicación, ¿vale? Entonces, dicho esto, bueno, esto es cómo quedó el diagnóstico comunicativo que os estaba contando. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos primero un diagnóstico de cómo estaba la comunicación de esta entidad, y después hicimos y les propusimos, y lo hicimos colaborativamente, ahora contaré un poco, 3 mapas y una tabla final que resume todo el trabajo realizado, ¿vale? La idea es que gracias a estos materiales conseguimos pensar la comunicación de esta entidad, de esta cooperativa, de una forma estratégica. Lo primero es un mapa de ubicación. Lo primero que hicimos es pedirles a diferentes personas de la cooperativa que nos pusieran en un mapa que ahora veréis, conceptual, por decirlo de alguna manera. No es un mapa, vamos a decir, geográfico, ¿de acuerdo? Es un mapa conceptual, que nos pusieran la organización, la cooperativa, dónde se ubicaba. Es decir, qué otras entidades hay parecidas en ese mapa, empresas, cooperativas, productores de caña de azúcar, quienes están en ese, vamos a decir, en ese espacio de producción y venta de azúcar, ¿de acuerdo? Entonces, ellos y ellas nos fueron contando cómo se vende y se produce el azúcar en Paraguay, de tal manera que pudimos hacer un poco este mapa que estáis viendo aquí. Este es resumido, pero bueno, yo creo que se ve bien, ¿no? Esta es la cooperativa Azucarera Mandúbira, pero luego hay otras como AZPA, La Felsina, Otisa, etcétera, y cada una tiene sus características. Esta, por ejemplo, es la más antigua, la más grande, pero no es cooperativa, y sin embargo tiene azúcar orgánico. Pero ellos criticaban que en los sistemas de producción de azúcar orgánico pues no eran exactamente los mismos que los suyos, que ellos tenían más sellos de comercio justo porque cumplían más normas y criterios, etcétera, etcétera. Es decir, que ya vamos viendo diferencias entre cada una de las entidades en este mapa, ¿vale? Pero, por ejemplo, por contar curiosidades, el azúcar que viene de Argentina, Brasil, Bolivia o Colombia o India es un azúcar que es más valorado por mucha de la población paraguaya, por ejemplo, porque es un azúcar más blanco y más limpio. Y en la mente de los consumidores en Paraguay está esa idea de que el azúcar que viene de estos sitios es más barato y encima es un azúcar blanco, limpio, etcétera. Mientras que el azúcar orgánico obviamente no es blanco y al tener algo de color parece que genera más rechazo entre los consumidores de Paraguay, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Entonces nosotros obviamente empezamos a aprender sobre este producto, el azúcar, y empezamos también un poco a entender todas las pequeñas, vamos a decir, elementos que estaban en juego en la comunicación de esta cooperativa, ¿vale? Bien,
Cuando empezábamos a analizar ese mercado de venta del azúcar de esta cooperativa, resulta que el 96% de ese mercado es al exterior. Es Alemania, Italia, el 50%, pero luego otros países europeos, Canadá y cada vez más Estados Unidos. De hecho, ahora Estados Unidos ya es bastante más importante en esta cooperativa. Fijaros que solo el 4% de la venta de azúcar realmente no se hace en Paraguay, sino que se hace fuera, ¿no? En el mercado externo. Y claro, esto nos hizo pensar, bueno, este dato, que lo tuvimos que, obviamente, preguntar a la propia cooperativa, ya nos daba una visión totalmente distinta de la comunicación, ¿no? Como podéis suponer, en un diagnóstico comunicativo, de pronto, vamos a ver, la mayor parte del azúcar se vende fuera. Entonces, ¿por qué esto que estáis viendo aquí? ¿Por qué, por ejemplo, había una gran parte de la comunicación de la cooperativa que utilizaba un imaginario que nosotros llamamos el imaginario fábrica? Porque la fábrica ha sido un granito para esta cooperativa paraguaya, es decir, han conseguido construir la fábrica después de mucho esfuerzo, mucha inversión en dinero, muchos ayudos, muchos apoyos, es decir, ha sido vamos a decir, un granito y claro, obviamente están orgullosos y orgullosas de esta fábrica y había un imaginario fábrica en toda la comunicación. Esto es una valla y tiene su sentido, luego contaré por qué, pero es que también esta era la página web cuando nosotros llegamos a hacer el diagnóstico comunicativo. Claro, la página web internacional, entendedme, ¿vale? Esta es la página web de la cooperativa. Lo que mostraba desde el primer momento es este imaginario de la fábrica, ¿vale? La gran fábrica de producción de caña de azúcar, de azúcar de caña. Vale. Nosotros vimos enseguida o pensamos enseguida que aquí había un problema, porque se estaba utilizando un imaginario que probablemente no conectaba con el público al que querían llegar, ¿de acuerdo? O con el público al que estaban llegando con ese producto que era el azúcar orgánico. Bien, ahora voy a hablar un poco de todo esto, ¿de acuerdo? Voy hilando cosas. Segundo paso que empezamos a dar. Después de haber hecho ese mapa y ubicar de una manera u otra a la entidad en un espacio, les pedimos que nos contaran qué valores eran los importantes a comunicar por la cooperativa. Esto que estáis viendo es un papel real que utilizamos en esas sesiones, porque las sesiones las hicimos con diferentes personas de la cooperativa. Por ejemplo, directivos y directivas, trabajadores y trabajadoras, bueno, pues con diferentes partes implicadas en la cooperativa fuimos haciendo estos mapas que nos permitían elegir valores que estas personas querían comunicar, ¿vale? Esto es traducido, este mapa de valores, que es el segundo recurso que os estoy contando un poco. El primero era el mapa de posición, de ubicación. El segundo es el mapa de valores. Entonces, lo que queríamos era, ¿qué valores son los que queremos proyectar como entidad? ¿Vale? Entonces, fijaros que en el centro está la entidad, la cooperativa, y a partir de ahí empezamos a hacer ejes. Por ejemplo, había un eje claro que era de progreso. Muchos de los valores que salieron era sustento de los productores, queremos una economía social, queremos el buen vivir, pero también había, por ejemplo, un eje medioambiental, porque muchos de los conceptos que salieron era sostenibilidad, medio ambiente, concienciar, trazabilidad, transparencia. Había un eje de comunidad muy importante, apoyo mutuo, identidad, comunidad. Perdóname un segundo. Pertenencia, trabajo en equipo, y había un claro eje de comercio justo, es decir, que las propias personas dentro de la cooperativa eran conscientes de que su orientación de mercado era el comercio justo, solidaridad, justicia social, valores, igualdad, feminismo. Esto está organizado por nosotros, está ordenado por nosotros. Quiero decir que nosotros recogimos todos los valores y luego los ubicamos o los trasladamos a estos ejes para poder entenderlos mejor, ¿de acuerdo? Bien, ese mapa de valor lo que nos está contando es cómo se piensa la propia entidad a sí misma, ¿de acuerdo?, frente a las otras entidades que ya hemos visto en el mapa de ubicación. Es decir, en este mapa de ubicación la entidad no se ve a sí misma, sino que ve lo que hay alrededor, pero en el mapa de valores, obviamente, la entidad dice lo que quiere ser y cómo se quiere proyectar, ¿de acuerdo? Incluso lo que quiere ser en el futuro, porque los mapas de valores es lo interesante,
también trasladan de alguna manera esa visión de futuro de lo que quiere ser la cooperativa. ¿De acuerdo? Vale. Este mapa de valores, esto es lo interesante, nosotros lo dividimos en dos partes. Por ejemplo, había claramente un eje de comunicación interior y local, donde habían conceptos que pueden tener una dimensión comunicativa externa, aquí le hemos llamado exterior, pero había claramente un eje de comunicación exterior que es vamos a decir, el que tiene más vinculación a ese público al que llega ahora mismo el producto, que es el azúcar orgánico, ¿vale? Es decir, el azúcar de comercio justo de esta entidad paraguaya se vende en países europeos, Estados Unidos, etcétera, con valores que conectan con ese público, por ejemplo, sostenibilidad, medio ambiente, cooperación, solidaridad, igualdad. Estos valores también tienen importancia en el interior y en la comunicación interior, pero claramente había otros valores que funcionaban mejor en la comunicación interior y local de esta cooperativa. Por ejemplo, apoyo mutuo, unidad, comunidad, etcétera. Compromiso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cooperativa de un pueblo que básicamente vive gracias a esta cooperativa. Es decir, la cooperativa genera tal economía en la zona, en la comarca, que de alguna manera se entiende que es el motor de la comunidad, ¿de acuerdo? Con lo cual esos valores estaban aquí, pero es lógico que no son valores tan, vamos a decir, universales, etcétera, como puedan ser igualdad, solidaridad, valores como equidad, etcétera, justicia social, que son valores que, sin embargo, tienen mucho éxito entre el público que demanda productos de comercio justo, ¿de acuerdo? Entonces, hicimos esta doble división de valores para poder justamente entender que los públicos son muy distintos y requieren un tipo de comunicación distinta, ¿vale? Bien, con los valores generamos ideas fuerza, que son frases que de alguna manera resumen lo que queremos contar, y esas ideas fuerza nos permiten generar un argumentario. Y ese argumentario, ¿vale?, es un discurso generado alrededor de esos conceptos, de esos valores, de esas ideas fuerza, que nos permite explicar lo que somos y lo que queremos ser en el futuro, ¿vale? Esto es un poco lo que nos permite, a dónde nos permite llegar un mapa de valores como el que acabamos de ver. Bien. Entonces, la pregunta obvia, ¿no? ¿Qué hacemos con esos valores, con ese argumentario, con ese discurso? ¿Qué hacemos con él? Pues lo que es obvio es que esos valores no están dirigidos siempre al mismo público, sino que hay que conseguir llegar y trasladarlos a públicos distintos, porque cada público, de alguna manera, conecta mejor con un tipo de discurso, con unos valores distintos, etc. Vale, eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? La pregunta que os hago, que creo que es obvia, ¿no? Este discurso de la fábrica es muy potente, ¿dónde? Pues, por ejemplo, nosotros vimos enseguida que era muy potente en el interior, es decir, en la comarca de Paraguay, donde se mueve la cooperativa Mandubirá, la idea de haber hecho una de las fábricas más modernas y más potentes les da, obviamente, un marchamo de calidad, una idea de que es una cooperativa potente con la que se puede trabajar para, por ejemplo, generar lazos con instituciones públicas, para generar lazos con otras cooperativas, para generar incluso otros emprendimientos sociales, que es lo que hacen, porque es una entidad que es muy dinámica y siempre está produciendo cosas distintas. Bien, entonces, la fábrica es, vamos a decir, una carta de presentación estupenda para allá. Pero, sin embargo, no es de ningún interés para un consumidor europeo, ya sea alemán, que es uno de sus mercados principales. Ese alemán que va a ir a comprar azúcar de comercio justo, no le interesa para nada ver la fábrica, por muy maravillosa que sea, que en el fondo es una fábrica normal y corriente, ¿de acuerdo? O sea, normal y corriente quiero decir que es una fábrica que también echa humo y que tiene todos los elementos típicos estéticamente de fábrica, ¿no? Bueno, pues eso, aunque suene mal, no lo quiere ver el consumidor alemán, ¿vale? Esto es algo importante a destacar, ¿no? Y hay que entender cómo es cada uno de los públicos a los que queremos llegar. Bueno, pues ese consumidor de comercio justo no tiene ese imaginario fábrica como algo que le atraiga para nada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues pensar. Aquí sí que conecta oportunidad, progreso, desarrollo, innovación, la idea de fábrica, ¿vale? En este eje interior y local. Sin embargo, si os fijáis en este eje exterior de la comunicación, el que estaba dirigido
a personas de otros países y sobre todo a los consumidores finales de este azúcar, no conecta ese imaginario fábrica, ¿no? Entonces, hicimos como prueba, para poder ver esto, nosotros hicimos una recopilación de fotos que habíamos hecho nosotros mismos. Nosotros hicimos una serie de fotos para intentar, que es un trabajo también muy interesante, para intentar recopilar cómo funciona la cooperativa, qué hace, ¿no? Cómo trabaja. Entonces, esas fotos, estas son 3 de las fotos que vimos, ¿no? Entonces, esta de abajo, por ejemplo, es un laboratorio donde las científicas que trabajan, las trabajadoras de este laboratorio, que hacen investigación bastante innovadora dentro de este mundo del azúcar, pues eran mujeres, estaban ahí trabajando. No es por la COVID lo de la mascarilla, sino porque esto es de 2017, quiero decir que llevaban su ropa especial por trabajar dentro de un laboratorio, etcétera. Y luego tenemos un trabajador que lo que está haciendo es descargar la caña para que se utilice en la fábrica, ¿vale? Para ser prensada y poder extraer el azúcar, eso en la fábrica. Y un agricultor trasladando la caña desde el campo a la fábrica, ¿de acuerdo? Esto es interesante. Entonces, nosotros quisimos como reflejar ese imaginario de la producción que a la propia cooperativa le parece importante, que es desde el propio cooperativista, de esos 1000 cooperativistas de caña de azúcar, hasta la fábrica de la que están tan orgullosos, hasta la tecnología más puntera de la que también están orgullosos, ¿no? Y ligamos, digamos, todos los pasos de la producción. Vale, ese es un imaginario, ¿de acuerdo? Este es parecido, vamos, la misma idea, pues también maquinaria, etcétera, la misma idea, convertido de alguna manera en modelo de comunicación. Es decir, si tuviéramos que hacer un anuncio para un periódico local resaltando que la cooperativa Mandubirá es una de las más punteras tecnológicamente, etcétera, quizás podríamos poner un anuncio como este, ¿no? Con esas 3 imágenes que unen la tradición y la tecnología y que muestran dónde está Arroyos y Esteros, cerca de Asunción, a 60 kilómetros de Asunción, en Paraguay, ¿de acuerdo? Esta es un poco la idea. Sin embargo, si nos vamos al otro mapa de valores, es decir, a la parte de abajo del mapa de valores, y recogemos aquellos valores que salieron del propio trabajo con estas personas de la cooperativa y nos fijamos en los valores justicia social y todo lo que estaban alrededor, veremos que en el fondo podemos hacer otro discurso totalmente distinto comunicativo. Por ejemplo, la evolución del imaginario ya no es la fábrica, sino que podría ser productos que tienen valores, ¿de acuerdo? Valores sociales, valores de comunidad, etcétera, o incluso son productos que tienen detrás el apoyo de una comunidad de productoras y productores a las que se mantiene gracias a ese producto, ¿vale? Que es un elemento muy importante en la comunicación de comercio justo. Es decir, muchos de los productos de comercio justo utilizan esta idea. El producto de comercio justo en realidad es una forma de apoyar a esa comunidad de productoras y mantener esa comunidad, ¿de acuerdo? Entonces, la nueva página web que nosotros ayudamos a hacer en ese momento y que se impulsó desde ese proyecto, lo que hacía era, para empezar, destacar el producto con estas ideas que os estoy contando, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues lo primero que hicimos es, para demostrarles a la cooperativa cómo podía ser ese cambio de imagen y cómo podía ser ese otro discurso, hicimos nosotros mismos una foto de una productora de caña real, obviamente, no es nadie que de pronto, oye, haz hacer esto, no, es una persona que tiene su campo, su pequeño campito de caña de azúcar y nos mostraba en una foto pues su trabajo, ¿no? Diario, es decir, una persona que tiene esa tarea. Bueno, importante, la caña en ese momento era un año que, bueno, pues la caña no estaba, como veis, en España se diría muy mustia, ¿no? Es decir, no es una caña verde de un color bonito, etcétera. Entonces, ellos estaban como horrorizados de que utilizáramos en una foto esta imagen de este color. Esto lo cuento como anécdota. Y de alguna manera tuvimos que retocar el color de la caña para que pareciera un poquito más verde y pareciera el color real, o sea, el color normal que suele tener la caña de azúcar en esos campos, ¿no? Entonces, bueno, la idea fue, en realidad esto no es un anuncio, ¿vale? Es un borrador que la idea era ver cómo podemos transmitir una imagen distinta, ¿vale? Otro discurso distinto
con estos nuevos valores, ¿de acuerdo? Entonces, el valor era aprovechar frente a la idea de fábrica, etcétera, es aprovechar esa idea de agricultor comprometido que lleva su caña, etcétera, etcétera, en este caso mujer además, intentando dar fuerza a que muchas de ellas son mujeres, ¿vale? Y hacer mucho hincapié en el producto, ¿de acuerdo? No sé qué tal se ve, pero en fin, tuvimos que hacer fotografía, hicimos muchas fotografías que luego han usado mucho, por cierto, de producto, porque no habían hecho fotografía de producto. Fotografía de producto, supongo que sabéis, un poco en marketing, es ese tipo de fotografía que está enfocada a visualizar todos los diferentes productos que se venden, ¿no? En este caso, no había fotografías de muchos de los productos que ellos vendían, de los diferentes tipos de azúcar, ¿vale? Entonces, tuvimos que hacer fotografía en ese momento de cada uno de los productos, etcétera, ¿vale? Entonces, la idea fue que en este caso aprovechamos una taza que tiene el sello de comercio justo para indicar que justamente ese azúcar era de comercio justo. Bueno, pues ahora la página web, etcétera, no la pongo aquí, pero la podéis ver, la de la Mandubirá, azucarera Mandubirá, podréis ver que tiene toda este nuevo discurso de producto, comercio justo, etcétera, muy distinto a la página anterior que hablaba de fábrica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hemos hecho esto y por qué hemos hecho esto? Pues obviamente porque hemos hecho previamente un trabajo de delimitación de públicos, que es el punto 3. Os estaba contando que hay 3 mapas, pues este es el tercero de los mapas, ¿de acuerdo? Este mapa es esencial, probablemente de los más importantes. Tenemos que ser capaces de hacer un mapa donde definamos qué públicos son a los que ahora mismo llegamos, ¿de acuerdo? Y cuando hablo de público no hablo de personas que van por la calle y pueden ver un anuncio que nosotros hacemos. No, hablo incluso de socios, socias, activistas, personas muy cercanas, porque normalmente los públicos más cercanos son más importantes. Ahora voy a hablar un poco de ello, ¿de acuerdo? Públicos a los que ya llegamos, cooperativistas, etcétera, etcétera. Públicos a los que nos gustaría llegar. Y muchas veces pensamos, bueno, pues a lo mejor querríamos llegar a otras cooperativas, nos gustaría tener más comunicación activa con otras cooperativas del sector, o con otras cooperativas en otros países, o con otras personas más jóvenes y sensibilizadas por lo que hacemos, porque nos gustaría que nuestra cooperativa cada vez tuviera más personas jóvenes, ese tipo de públicos, ¿vale? A los que nos gustaría llegar y en este momento no estamos llegando. Luego se ordenan por interés y lo interesante es que la mayor parte de las veces hay que descartar. Quiero decir, cuando se hace una campaña comunicativa hay que elegir un público y centrarse en él. ¿Se puede hacer una campaña para varios públicos? Obviamente, pero es un problema en el sentido de que los recursos que tenemos son limitados y muchas veces no se pueden llegar a más de 2, 3 públicos, con lo cual es interesante irlo haciendo por etapas. Hago una campaña, llego a un público, hago otra campaña, llego a otro público, etcétera, ¿no? Y para cada público la comunicación es totalmente distinta. Esto es un poco lo que os venimos a contar, ¿no? Bueno, pues en este tercer apartado, en este punto 3, un recurso muy interesante sería, a la hora de definir los públicos, lo que llamamos dinámica de los círculos concéntricos. ¿Y qué es? Bueno, pues es un mapa parecido a este que estáis viendo, ¿vale? Yo ya sabéis, bueno, ya lo habréis visto, que cada vez que hablo de mapa parece como algo geográfico y tal, y está claro que me estoy refiriendo siempre a lo que llamamos más o menos pues algún tipo de diseños visuales donde intentamos interpretar visualmente todo lo que vamos haciendo, ¿vale? Bueno, pues en este caso, este mapa de públicos se basa en 2 ejes, un eje de sensibilización y un eje de afinidad personal, ¿de acuerdo? Entonces, en el centro de ese mapa estarían los públicos más cercanos a la cooperativa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, personas muy sensibilizadas con lo que hace la cooperativa, por ejemplo, en el caso de Mandubirá, pues serían personas muy sensibilizadas con el comercio justo, ¿de acuerdo? Entonces, esas personas estarían por aquí, muy cerca. Y personas con mucha afinidad personal de esa cooperativa, por ejemplo, pues serían trabajadores y trabajadoras, socios, socias, ese tipo de público, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué nos permite este mapa? Lo que nos permite es ir ubicando aquí los diferentes públicos y ver que son distintos. Son, obviamente, si os dais cuenta, una de las grandes metáforas que se usa en comunicación es las capas de la cebolla. Esto es como si fuera una cebolla con sus diferentes capas. Las capas más cercanas al centro son las personas que ya son más activas dentro de la cooperativa y que, por tanto, de alguna manera comparten muchos de los retos, etcétera, y la comunicación. Y según nos vamos alejando, las capas de las cebollas nos van llevando a públicos que son
más alejados y más difíciles de llegar. De tal manera que pasar cada una de las capas normalmente es un reto comunicativo, porque supone que tenemos que crear una campaña de comunicación casi específica para poder llegar, por ejemplo, a esta capa cuarta, ¿de acuerdo? Donde, por ejemplo, ya no hay ninguna afinidad personal, ¿no? Es decir, estamos, por ejemplo, haciendo una campaña comunicativa a personas que no conocemos de nada, con las que no tenemos ningún tipo de contacto, etcétera, ¿vale? O, por ejemplo, aquí, por esta zona, en la capa cuarta de sensibilización, serían personas que no le interesa para nada el comercio justo, ¿no? Y claro, tienes que llegar a una persona de ese tipo con otro tipo de relato. Por ejemplo, le tienes que poder convencer de que ese azúcar pues tiene otros valores que no son el comercio justo y que serán los que sean, ¿de acuerdo? Con la dificultad que eso supone, ¿vale? Esta dinámica permite, como digo, trabajar los públicos de una manera bastante más enfocada y estratégica, ¿de acuerdo? Bien, esto lo puede hacer obviamente cualquiera. Yo, como es obvio, os voy a facilitar estas diapositivas que estáis viendo, por si las queréis utilizar, yo encantado, obviamente, ¿no? También lo tenéis en el libro y en la página web, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un ejemplo de lo que apareció en esa dinámica de los círculos concéntricos con la cooperativa Manduvira. Creo que así se ve más fácil, ¿no? En la parte cercana a ese círculo central estarían trabajadores cooperativistas, pero también, por ejemplo, familiares, no tan cercanos, pero familiares, porque participaban de muchas de las actividades que se hacían. Profesionales de la zona, locales, incluso de arroyos y esteros, que participan, pero no directamente de la cooperativa, pero que están involucrados, ¿de acuerdo? No tienen tanta afinidad personal ni familiar, etcétera, pero están por ahí. Organizaciones locales por el comercio justo, por ejemplo, algunas de Asunción, ONGs europeas de comercio justo. Fijaros, si yo me vengo aquí, estoy muy alejado de la afinidad personal. Hay clientes europeos de comercio justo que compran el azúcar y jamás se enterarán de que están comprando un azúcar de Paraguay, sencillamente compran el azúcar y ya está, ¿de acuerdo? No tienen afinidad personal con esta tal, pero sin embargo tienen cierta sensibilización, lo cual les permite estar por aquí, ¿de acuerdo? Es decir, aquí hemos puesto personas que tienen cierta sensibilización con esas temáticas, ¿eh? Creo que se entiende esta historia. Bien, lo interesante es que las ONGs están más comprometidas y, por ejemplo, este sector es uno de los sectores clave de la cooperativa Manduvira. Nosotros fuimos, de hecho, a visitar la cooperativa Manduvira y en el momento que nosotros estuvimos allí, que estuvimos un mes, pudimos observar cómo hubo casi 5 visitas de ONGs europeas de comercio justo y estadounidenses a la cooperativa. Y esas visitas lo que hacen es, obviamente, generar lazos importantes con la cooperativa y tienen un sentido estratégico total, ¿no? Es decir, son las que van a dar salida al producto, el azúcar orgánico que produce la cooperativa Manduvira, con lo cual, obviamente, es importante para esa cooperativa, ¿eh? Es decir, que esta segunda línea, podríamos decir que es clave, es casi la comercialización del azúcar. Esta es la producción y la segunda línea de la dinámica de círculos concéntricos es probablemente la difusión o comercialización de ese producto. Pero a partir de ahí, lo difícil es llegar a estas otras líneas con difusión, ¿vale? Y que la cooperativa Manduvira sea muy conocida entre redes locales de cooperativistas de trabajo, por poner un ejemplo, o lo que hablábamos, clientes europeos de comercio justo, que elijan el azúcar no porque sea de comercio justo, sino porque sea de la cooperativa Manduvira. Eso ya se va complicando, ¿eh? Eso es un poco la historia. Bueno, importante, hay muchísimos recursos para conocer a los públicos. Nosotros hemos puesto varios ejemplos en el libro y en la página web tenéis varios ejemplos de esto, ¿no? Incluso en la página web tenéis esto que se ve aquí, no se ve muy bien, manualdecomunicación.org/test, que es un apartado donde hay test del material comunicativo, es decir, ejemplos de cómo se puede testar cada uno de los materiales que creamos antes de ponerlo en circulación. Por ejemplo, si yo quiero hacer un folleto comunicativo, lo primero que tengo que hacer es evaluar si eso se puede entender en el público al que me voy a dirigir, ¿de acuerdo? Para justamente evitar lo que hablábamos antes de la endogamia comunicativa. Otra estrategia interesante, crear grupos focales, eso sabéis perfectamente lo que supone, entrevistas o grupos focales donde lo que hacemos es un poco intentar entender cómo es ese público al que nos queremos llegar. Y pensar en público joven al que queremos involucrar en la cooperativa, aunque sean hijos de cooperativistas, lo que sea. Bueno, pues tendremos que hablar con ellos, reunirlos, intentar ver
cómo piensan, cómo ven la cooperativa, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Bueno, pues este tipo de tareas son fundamentales para poder delimitar esos públicos. Ahora veremos también para qué. Más ejemplos de cómo conocer a los públicos. Crear lo que se llama perfiles persona. Esto se ha extendido muchísimo en marketing, ¿vale? La idea es que creamos un tipo de perfil, prototipo de perfil, que nos sirve para entender cómo son esas personas. Por ejemplo, si yo quiero entender cómo es la consumidora de azúcar de comercio justo en Alemania, pues a lo mejor resulta que este prototipo me viene muy bien. Mujer, el perfil de persona que compra este azúcar es una mujer de 52 años, alto nivel cultural, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese perfil modelo me sirve para un poco entender y ponerme en la piel de esas personas que realmente a las que queremos llegar, ¿vale? Esto es muy normal en marketing, se utiliza muchísimo. Vale. Pero también tengo que saber cómo conectar con ese público. Y entonces tengo que conocer qué medios, canales, etcétera, utilizan esos públicos, ¿vale? Por ejemplo, ¿dónde se informan? ¿Qué ventanas utilizan estos públicos? ¿Vale? Nosotros le llamamos normalmente ventanas. En España, por ejemplo, tenemos un informe que es esencial, que se llama Marco General de los Medios de Comunicación en España, de los medios en España, que, en fin, que ofrece muchísima información sobre cómo se comunica, cómo comunican las personas y cómo reciben la comunicación las personas, ¿de acuerdo? Hay muchos otros estudios. En España también está el CIS, etcétera, pero cada país tiene sus propias, vamos a decir, estudios de referencia, pero es que hay muchos, incluso internacionales, etcétera, ¿vale? Esto es un ejemplo. Si yo, en este estudio que os estaba contando antes de consumo de medios, esto es de 2019, da igual, ¿no? Es un poco para verlo. Puedo ver perfectamente que por edad, aquí tenéis las edades, es muy diferente el consumo de diarios, que son periódicos, suplementos, revistas, la radio, por ejemplo, ¿quién usa la radio? ¿No? Y entonces se ve claramente que la radio la utilizan personas de 35 a 54 años, ¿no? Bueno, pues ya me está diciendo que si yo me comunico a través de la radio estoy llegando a un público muy concreto, pero sin embargo, si utilizo, por ejemplo, Internet, ¿qué ocurre? Pues bueno, aquí sobresale también 35, pero bajan claramente los menores y bajan personas mayores, ¿no? Bueno, pues todo esto es muy importante. El cine, por ejemplo, ¿no? El cine tiene un tipo de segmentación distinta. Le llamamos segmentación porque son segmentos de la población distintos, ¿no? Vale, esto es muy conocido, pero lo pongo como ejemplo de que en realidad se puede hacer por edad, por estratos sociales, por lo que queráis, pero obviamente los públicos varían mucho dependiendo de cada uno de los medios, ¿vale? Entonces, ya tenemos todo este análisis, conocemos, ya sabemos quiénes somos, ya tenemos claro qué queremos comunicar, qué valores queremos comunicar y cómo queremos proyectarnos. Ya tenemos claro a qué públicos nos vamos a dirigir, por lo menos en cada uno de los momentos en los que vamos a crear estrategias concretas. Y ahora hay que hacer un ensamblaje final, ¿de acuerdo? Este ensamblaje final de valores, de ventanas, que serían esos canales para llegar a cada uno de los públicos, es absolutamente esencial, ¿vale? Imaginaros una tabla de este tipo, muy sencillita. Públicos, valores y ventanas. Aquí tengo público 1, gente joven cercana a la cooperativa. Público 2, consumidores de azúcar en Europa. A cada uno voy a ir conectando cada uno de los públicos con los valores que de alguna manera están más ligados y mejor vinculados a esos públicos. Eso es un elemento esencial de este paso. Y al final voy a ir viendo que para cada uno de los públicos hay unas ventanas específicas que conectan con esos públicos. Es decir, unos canales, unos soportes, unos medios que son los que utilizan esos públicos, ¿no? Si yo me voy a dirigir como público 1 a esos jóvenes que decía de la cooperativa, pues está claro que tengo que utilizar canales muy concretos como, por ejemplo, a lo mejor las redes sociales. Pero voy a poner un ejemplo para que se vea, porque a veces es como, no, esto es muy obvio, pero no es tan obvio. Fijaros, los cooperativistas de Mandubirá tenían un sistema de mensajería por WhatsApp, ¿vale? Es decir, que a través de grupos de WhatsApp se comunicaban la mayor parte de los agricultores que participan, cooperativistas de Mandubirá. Lo interesante es que la tasa, por decirlo de alguna manera, de respuesta de esos WhatsApp era mínima. Es decir, la mayor parte de ellos, a pesar de ser un sistema tan directo como es el teléfono móvil,
era mínimo. Y entre otras cosas es por el lenguaje. Muchos de los productores hablan sobre todo guaraní. Y y los mensajes estaban escritos, la mayor parte de ellos, en español, ¿vale? Esto dificultaba de alguna manera que se sintieran cómodos cuando leían esos mensajes, o por decirlo de alguna manera, le daban menos importancia a esos mensajes. Entonces, una de las propuestas fue dirigirse en guaraní a los agricultores. Eso es un ejemplo, ¿de acuerdo? O sea, es decir, que a veces las cosas no son tan fáciles como pueden parecer. Pero además había otro ejemplo muy bueno, y es que los agricultores tenían que ir a cobrar semanalmente a la cooperativa, a las instalaciones de la cooperativa, y por tanto, en ese momento, que es el momento de cobro, había una conexión directa. Luego, es probable que no acudieran a muchos otros eventos, es probable que no hubiera contacto con esos cooperativistas en muchos otros momentos. De hecho, en la asamblea que se hacía general, muchos no participaban, ¿vale? Porque además es anual, en fin, esto es suele ocurrir mucho en cooperativas, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Pues que de pronto vimos que una forma de conexión muy importante era ese momento de cobro. Entonces, cuando se cobra allí, se hacen unas colas importantes. Y una de las propuestas era justamente que hubiera un turno de llegada, que cuando tú llegaras allí al espacio para poder cobrar por la caña que has entregado esa semana, lo que pudieras hacer es esperar, mientras esperabas a que te tocara, que eso es lo que siempre hacían, tuvieras momentos de conexión con la cooperativa. Por ejemplo, en ese momento alguien te atendiera y te contara las cosas que hacía la cooperativa, porque la cooperativa ofrecía cosas tan interesantes como, por ejemplo, como medicina, dentistas, cosas de ese tipo, ¿vale? Toda esa cobertura médica era importantísima. Bueno, pues ese tipo de comunicación, haciéndola en guaraní, en su propio lenguaje, etcétera, esto lo que permitía era una conexión con esos públicos enorme en el momento en el que se podía hacer, que era justo cuando ellos estaban allí en esa cooperativa. ¿Vale? Es decir, que las ventanas es realmente ventanas de oportunidad, es el momento en el que realmente se puede generar un proceso comunicativo, ¿vale? Sea el que sea. No tiene que ser siempre una lista de correo, un mensaje por email, no, pueden ser otro tipo de cosas, ¿vale? Esto es un ejemplo de tabla final de públicos, donde, por ejemplo, tenemos, aquí os pongo ejemplos de la cooperativa Mandúbira. Consumidoras en tiendas de comercio justo de Lisboa. Vamos a suponer que la cooperativa Mandúbira quiere llegar a consumidoras en tiendas de comercio justo de Lisboa, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué valores? Lo que hemos visto antes. Justicia social, igualdad, por ejemplo, podrían ser feminismo, pero bueno, vamos a suponer que estos se ha visto como los más interesantes para llegar a este público. También el sustento de los productores de la cooperativa Mandúbira y también temas ambientales, la trazabilidad, medio ambiente, etcétera, ¿vale? ¿Cómo se hace? Bueno, pues ahora hay que ver qué ventanas podrían conectarnos con ese público, ¿no? Por ejemplo, se ve interesante conectar con ese público a través de libros, porque queremos llegar a un tipo de público que es consumidor de azúcar orgánico, de comercio justo, que suelen ser personas de nivel cultural alto, que leen bastante, etcétera. Entonces, presentaciones de libros sobre estos temas podría funcionar, es un espacio donde se puede, vamos a decir, conectar con ese tipo de gente. O una revista, o a través de Facebook, que nos permite segmentar muy bien a qué tipo de personas queremos llegar, ¿no? Es un ejemplo, ¿de acuerdo? No es que sea así, pero os estoy poniendo un ejemplo de cómo se debe hacer esa tabla final de públicos. Vale, por no enrollarme mucho. Esto sí que es las tablas finales que nosotros generamos reales en la cooperativa Mandúbira, ¿de acuerdo? Que os las dejo en las diapositivas para que veáis. He hecho una selección porque en realidad son 10 páginas de públicos, valores e ideas y medios y canales, o ventanas, como decía yo antes, ¿vale? Entonces, esa conexión de estos tres elementos, los públicos, los valores y los medios canales, nos permite hablar de algo tan sencillo como esto. Un plan de comunicación. En realidad lo que hemos hecho, si os dais cuenta y si lo pensáis, es un plan de comunicación. Muchas veces las organizaciones dicen, es que hacer un plan de comunicación es muy costoso, lleva mucho tiempo, lleva tal, bien, es cierto. Pero esto es un plan de comunicación. Lo que hemos hecho es esos tres mapas y la confluencia de esos tres mapas en un solo espacio es un plan de comunicación, ¿no? Y un plan de comunicación es algo absolutamente esencial en una organización. Es decir, un plan de comunicación no es algo que se va a hacer cada semana. Un plan de comunicación es un documento clave que además hace pensar muchísimo sobre quiénes somos y qué queremos ser. Eso nos dicen, siempre que nosotros trabajamos esto con una cooperativa, la cooperativa termina diciéndonos, nos habéis movido todo. Es decir,
hemos tenido que repensar quiénes somos, a quién queremos llegar, qué valores queremos tener, porque la comunicación es así, si no, no sería buena comunicación. La comunicación estratégica tiene que removerlo todo, ¿de acuerdo? De tal manera que un plan de comunicación supone una decisión esencial, estratégica. ¿Hay que hacerlo cada año? No, se puede hacer una vez cada 3, cada 4, cada 5 años y que funcione para siempre. Por ejemplo, en un plan de comunicación hay una descripción de los públicos a los que queremos llegar. Bueno, pues a lo mejor vamos a tardar 5 años en ir estratégicamente llegando a cada uno de esos públicos y haciendo acciones a cada uno de esos públicos, ¿de acuerdo? Entonces, un plan de comunicación siempre es rentable. Aunque cueste mucho hacerlo, siempre es rentable, porque luego nos puede durar mucho tiempo, ¿vale? Hay partes que son esenciales, imprescindibles ponemos aquí, como la fase de diagnóstico de la entidad, diagnóstico de la comunicación. Hay fases muy recomendables, como por ejemplo esa conceptualización, que es la tabla de públicos, con todo lo que hemos visto hasta ahora. Y hay otro tipo de elementos que serían, bueno, pues positivos hacerlos, pero no son necesarios. Como por ejemplo, esos gráficos que os he enseñado, que son ejemplos y borradores de cómo debería ser la comunicación gráfica de la cooperativa a partir de ahora, ¿vale? Que son, vamos a decir, guiños para diseñadores, etcétera, a la hora de que hagan el resto de trabajos a partir de ahí adelante, ¿de acuerdo? Bien, pero no es imprescindible. Bueno, muy bien. No me quiero extender más, creo que me he pasado ya incluso un poquito de la hora. Aquí tenéis en manualdecomunicación.org estos materiales que os estoy contando, esos 3 mapas y la tabla, y tenéis muchos otros recursos, con lo cual creo que podréis sacar bastante información y recursos de comunicativos de esto, ¿de acuerdo? Así que nada, muchas gracias. Voy a interrumpir un momento. Bueno, Isidro, muchísimas gracias por la solidez, por la claridad de tu exposición. Me parece especialmente interesante que hayas aportado una aplicación práctica sobre la experiencia, digamos, que nos permite aproximarnos a la complejidad y a la potencialidad que tiene la comunicación en el caso de una cooperativa latinoamericana, digamos. También me parece especialmente potente la reflexión en cuanto a la planificación, la importancia, ¿no? Y cómo fuiste armando de lo particular a lo general el plan, digamos que eso está interesante, y me parece también que tu exposición nos permite reflexionar sobre algo que termina siendo central en las organizaciones para poder transformar la realidad, que es tratar, nos diste pistas, reflexiones y sobre todo herramientas para poder interconectarnos con sectores diversos de la población, digamos, de esa manera poder perforar, poder primero problematizar y después perforar la endogamia comunicativa. Por otra parte, le aclaro al resto que mañana estaremos enviando el link de descarga gratuita del libro y también la presentación de Isidro. Así tenemos más materiales junto con el video de la clase. Bueno, a partir de ahora abrimos espacio para preguntas, aportes, reflexiones. Les pido que vayan levantando la mano, vamos tomando nota y vamos organizando a partir de eso el diálogo de todos y todas ustedes con Isidro, si les parece. Sí. ¿Vale? Hola, buenas tardes. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Valeria, soy docente en este curso de la Unidad 5, que es la que acaba de comenzar. Y bueno, contarles que yo soy licenciada en Comunicación Social, trabajé muchos años en la comunicación y a partir de la exposición de Isidro, yo pensaba en, si bien se dan todas las carreras, ¿no? Este paso de la teoría a la práctica, de lo que vemos en el aula, en la currícula, después cuando tenemos que trabajar, qué distinto es. Pensaba que tiene también una segunda complejidad, el hecho de que en la universidad a nosotros nos enseñan un tipo de comunicación para un tipo de empresas. Entonces tenemos que hacer una
una traducción nuevamente para trabajar la comunicación según los principios y los valores de la economía social. Entonces quería preguntarle a Isidro, por mis intereses en el campo de la comunicación, ¿cuáles son los principales cortocircuitos que ustedes fueron viendo en la cooperativa a la hora de trabajar la comunicación desde una perspectiva que sea propia de la economía social? Bueno, Valeria, pues a ver, claro, es un tema interesantísimo. A ver, yo lo primero que diría, que esto es una cosa que creo que es un poco obvia, pero que creo que en el fondo es importante, y es la comunicación que no es social, normalmente es más sencilla porque no tiene nada que decir. Quiero decir, Coca-Cola no tiene que decir nada, no tiene casi nada que comunicar, solo tiene que comunicar la alegría. ¿De acuerdo? Ya está. Coca-Cola es alegría. Esta es la frase que resume toda la comunicación de Coca-Cola. Ahora resumidme la comunicación de tu cooperativa y verás cómo no puedes hacerlo en una frase. ¿Por qué? Porque tú tienes mucho que decir y tienes cosas muy interesantes que decir. Y además, probablemente muchas de ellas son clave pues para el sustento de muchas personas, para incluso a veces, estoy hablando de organizaciones ONGs, ¿no? Organizaciones sociales que trabajan con, por ejemplo, con migrantes, lo que sea. Imaginaros, a veces nos estamos jugando la vida de personas, con lo cual la comunicación es urgente. Una de las cosas importantes de la comunicación social es que hay mucho que decir y por eso sueles fracasar, porque lo hacen personas que no tienen los conocimientos necesarios en comunicación, y el mayor de los desafíos, que es comunicar todo eso, con lo cual es muy difícil, se dan dos ingredientes muy complicados, ¿no? Entonces, claro, cuando uno está en una universidad, como tú bien dices, estudia marketing, por ejemplo, y el marketing es muy sencillo. Yo analizo las necesidades de los consumidores y les construyo un relato que les va a ser atractivo. Cuando tengo que hacer comunicación social, tengo un reto totalmente distinto, ¿no? Que la idea es, tengo que conseguir reducir la información que tengo, toda la información y todo el contenido que tengo, para hacerlo atractivo. Porque el primer problema es que la comunicación social no es atractiva para muchas personas. Quiero decir, aquí es obvio, tú cuando has visto diferentes anuncios o comunicación donde se habla de que hay personas que sufren, pues mucha gente cierra la televisión, apaga la televisión y no quiere verlo, obviamente, porque no te gusta verlo. Luego no es atractivo, eso es evidente, ¿no? Si tú eres una cooperativa de comercio justo y estás vendiendo azúcar orgánico, ni siquiera hay mucha gente que le guste escuchar que existe el azúcar orgánico, porque si el azúcar orgánico se produce en Paraguay, etcétera, entonces eso quiere decir que el azúcar que yo compro todos los días en el supermercado no es un buen azúcar. Luego tampoco me gusta oírlo. Quiero decir que son realidades que no nos gusta oír. Por tanto, uno de los grandes problemas de la comunicación social es que debe entender que no se puede comunicar lo social sin ser atractivo, porque entonces sí que es absolutamente endogámica. La comunicación nunca va a dejar de ser endogámica. Y insisto, porque esto también es importante, no pasa nada en que la comunicación sea endogámica, tiene su función en que sea endogámica. El problema es cuando queremos llegar a otras personas y nos ofuscamos porque siempre decimos, es que nadie nos hace caso, es que no llegamos nunca a otras personas, pero es que para llegar a otras personas hay que cambiar muchísimo la estrategia comunicativa. Tienes que, por ejemplo, comunicar cosas que la gente quiere oír. Voy a poner un ejemplo. Cuando en muchos sitios ha tenido mucho éxito lo que nosotros llamamos aquí grupos de consumo, que son personas que se reúnen, esto es una actividad social totalmente, ¿no? Porque son personas que compran a un productor o productora, normalmente agricultura ecológica, y para hacerlo es tan sencillo como que, o sea, no hay ningún plan comunicativo, pero en realidad hay una comunicación muy sencilla, y es que cuando tú invitas a tu casa a comer a alguien y prueba esos productos, dice, yo también quiero comer eso. Eso es comunicación de primer nivel, ¿no? Es decir, mejor comunicación que esa no puede haber nunca. Yo voy a tu casa y como pan y digo, madre mía, este pan está buenísimo, esto es una maravilla, ¿quién lo produce? No, pues es que yo le compro a un productor de agricultura ecológica que me lo trae de no sé dónde, tal y cual. Vale, yo quiero estar ahí.
Entonces, la comunicación hay que verla como un proceso mucho más complejo, donde interactuamos con ese tipo de situaciones, donde tenemos que jugar con lo atractivo de las cosas que manejamos. Las cooperativas sociales, la economía popular tiene muchísimas cosas atractivas y tiene que saber quitar muchos de los mensajes negativos que hay, vamos a decir, más moralistas, más negativos, y sacar lo bueno y decir, mira, primero te pongo esto encima de la mesa, te voy a poner el pan que sabe muy bien. Y después ya hablamos de los problemas que hay y por qué ese pan que producen otros pues es un problema enorme para la agricultura, porque se hace con transgénicos o lo que sea, ¿no? Entonces, ese cambio de mentalidad es muy difícil porque, insisto, las personas que están en cooperativas y en movimientos sociales tienen mucha urgencia y muchas cosas que decir. Entonces, es difícil estar todo el rato, pero es así. Vamos a ver un poco cómo comunicar esto y hacerlo interesante y hacerlo atractivo y es todo el rato, quita. Esa es la frase más típica de un comunicador en la economía social, quita. O sea, es decir, me estás poniendo un folleto con 1000 palabras, hay que reducirlo. Esto no se lo va a leer nadie, es todo el rato ese trabajo. Gracias, Isidro. Acá en el chat hay una reflexión, pregunta de Santiago Mejía, del área de comunicación de la cooperativa Jardín Asallo, que dice textualmente, sí, una cooperativa debe hacer marketing teniendo en cuenta que es una herramienta del capitalismo. Entiendo que es una pregunta, así que te la traslado, Isidro. Mira, es un tema también muy interesante. Estuve antes de la COVID, ¿de acuerdo? No fue ahora con esta epidemia, pues está siendo muy difícil hacer encuentros, pero el año pasado estuve en un encuentro en Barcelona, otra ciudad española, que justamente el título del encuentro era Marketing Social. Y era como una pregunta. ¿Se puede hacer marketing social? ¿El marketing puede ser social? O es una herramienta capitalista y tal. Bueno, yo estaba invitado para hablar y fui bastante crítico. Mi posición era muy crítica con el marketing porque yo vengo de la universidad donde hay mucho marketing y me parece que el marketing tiene muchas herramientas que dificultan entender la comunicación como la entendemos en la economía social. Es decir, obviamente hay cosas del marketing, pero que no son del marketing y voy a explicar un poco por qué. Muchas veces cuando yo cuento, por ejemplo, esto de los públicos, hay que saber segmentar públicos. La palabra segmentar es muy de marketing, ¿de acuerdo? Se utiliza muchísimo en segmentación de públicos, ¿vale? Y puede parecer que estemos usando herramientas de marketing. Y sin embargo, yo siempre digo, segmentar es lo mismo que saber hablar a una persona, ¿no? Es decir, ¿le habla usted igual a su abuela que a sus amigos? Pues entonces usted tiene un problema, ¿no? Porque yo a mi abuela, por ejemplo, no le hablo igual que a mis amigos. A mi abuela le hablo con otro lenguaje, de una manera distinta, y eso entiendo que es cuidar a mi abuela, ¿de acuerdo? Cuando hablo a mis amigos, también les hablo en su lenguaje. Y el lenguaje que utilizo para hablar con mis amigos es distinto, porque es más urbano, más lo que sea. También les cuido, porque le hablamos algo que nos identifica, nos entendemos, ¿de acuerdo? Entonces, esa perspectiva, la segmentación, no tiene por qué ser una herramienta capitalista. Segmentar públicos es cuidar a las personas a las que nos dirigimos, es hablarle en su propio lenguaje, ¿de acuerdo? Sin embargo, es verdad que hay otras herramientas de marketing que, vamos a decir, yo no utilizaría nunca. Por ejemplo, comunicar de forma maliciosa sin decir que una cosa es publicidad, y eso lo hace el marketing. Y hay muchas técnicas de marketing que son basándose en esta idea de aparentar no ser publicidad y sin embargo es publicidad. Eso me parece un engaño, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que éticamente una entidad de la economía social no debe usar esas herramientas. Y lo pongo siempre como ejemplo. Hay herramientas específicas de la comunicación comercial que creo que no se deben utilizar en la economía social. Pero hay otras que son en realidad sentido común de la comunicación, como por ejemplo segmentar o conocer mejor a los públicos. Eso se debe utilizar porque es algo lógico y básico de la comunicación. O por ejemplo, hacer atractivo un mensaje. ¿Por qué no? No, es que hacer atractivo un mensaje ya es capitalista. A ver, a mí me parece que hacer atractivo un mensaje también es cuidar a la persona a la que te diriges. Porque
no cuidar a una persona me parece que es darle un documento de 1000 páginas. Mira, te estoy dando un problema, no te estoy dando una solución. Si yo te reduzco todo eso en un folleto bonito, atractivo, y te explico en 300 palabras lo mismo que esas 1000, te estoy haciendo un favor, te estoy cuidando. Entonces entiendo que al final hacer atractivas las cosas también es hacer comunicación no capitalista, sino comunicación con sentido social, ¿de acuerdo? Es decir, que creo que podemos distinguir, pero efectivamente el marketing tiene muchas herramientas que yo no utilizaría y no recomiendo utilizar para la economía social. Gracias. Pide la palabra Edim, que ha levantado la mano. Te escuchamos, Edim. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Espero que estén bien. Respecto a la exposición, me pareció súper interesante, la plena que sí. Tengo una pregunta. Según lo que hemos hablado, el público prácticamente, yo le veo que está segmentado de una manera geográfica o a veces hasta institucionalmente, ¿verdad? Este público está asociado a los valores con los que se identifica, de lo que yo estoy exponiendo como cooperativa, ¿ya? Entonces, a veces una emoción o un sentimiento, etcétera, podría ser utilizado como parte de atracción en sí para vender un producto, como expresaron que era la Coca-Cola con la alegría. De esta manera, teniendo en consideración esto, los valores que se expresan dentro de la cooperativa, que eran los que fuimos recopilando durante la presentación, pueden llegar a ser el producto o una parte importante dentro del producto que yo quiero vender, ¿no es cierto? Y como consecuencia de esto podría llegar a ser más mal utilizado. Como ejemplo, puede haber una cooperativa que habla de valores de algo, podría vender mis servicios, poniéndole a las personas, mostrándole el valor de la solidaridad, cuando realmente es lo que te expreso, más bien no es lo que realmente claro, lo aplico, ¿no es cierto? ¿Cómo se podría evitar algo así dentro de las instituciones cooperativistas, capaz con apreciación de los valores cooperativistas dentro de los socios o algo similar? Bueno, es muy interesante esto que dices. A ver, yo creo que las cooperativas justamente tienen, vamos a decir, canales de control mucho más importantes que los de las propias empresas. Y te voy a decir por qué. Una cooperativa que mintiera claramente sobre los valores que tiene, etcétera, creo que sería denunciada por la propia cooperativa. Y esto es algo que no pasa en una empresa. Quiero decir, la empresa tiene un tipo de comunicación que es casi paralela a la actividad de la empresa, ¿no? Vamos a decir Coca-Cola. Pues los trabajadores de Coca-Cola, estoy seguro que piensan que el trabajo en Coca-Cola no es alegría, ¿de acuerdo? Y pensarán muchas otras cosas, pero seguro que piensan que el trabajo en Coca-Cola no es alegría. Y que Coca-Cola, lo digo porque aquí en España, por ejemplo, en los últimos años ha habido muchísimos conflictos laborales con Coca-Cola, muchísimos despidos, problemas, etcétera. Y ha habido incluso manifestaciones de trabajadores de Coca-Cola solo, que ya sé que en Latinoamérica es mucho más normal, pero es que en España es muy raro ver a trabajadores de Coca-Cola manifestándose solo ellos, ¿no? Bueno, lo que quiero decir con esto es que la comunicación de Coca-Cola va por otro lado y lo que hace la cooperativa, en este caso la empresa, Coca-Cola, va por otro lado distinto. Mientras que en una cooperativa, la comunicación, si no le gusta a la cooperativa, enseguida la cooperativa ejerce su fuerza de control. De alguna manera empieza a quejarse. Y yo pongo un ejemplo. Yo mismo hice una campaña que fue fallida, que fue un error, porque queríamos hacer algo atractivo para gente joven, etcétera, y lo hice dentro de Ecologistas en Acción, que es una organización ambientalista española, ¿vale? Bueno, pues por suerte, al hacer la prueba, no salió. Es decir, al hacer la prueba entre las propias personas de la organización, dijeron, no, esto es excesivamente, esto no nos gusta, este estilo, tal y cual. Y el control se ejerce mucho más rápido porque, por decirlo de alguna manera, la cooperativa tiene un sentimiento de que debe participar en todas las fases y también en la comunicación.
Y entonces lo que yo he visto sobre todo es que en cuanto hay un error comunicativo, enseguida la cooperativa, un error comunicativo de este tipo, es decir, del que tú dices, que es utilizar valores que no se corresponden con la cooperativa. En cuanto la cooperativa dice cosas que no se corresponden con lo que debe ser, es los propios activistas o participantes de la cooperativa los que levantan la mano y dicen, esto es mentira, ¿por qué estamos diciendo esto? Y esto es muy interesante porque no pasa en las empresas. ¿De acuerdo? Pasa en sitios muy concretos donde la gente tiene cierto sentimiento de que puede participar porque tiene capacidad para hacerlo, ¿vale? Por otro lado, y enlazo con esto que me has dicho, si me permites, esto es una licencia que yo hago, que es uno de los grandes problemas de las entidades sociales ni siquiera es que mientan, la mayor parte no mienten. Es muy difícil que una entidad, no es muy difícil, pero he visto pocas, por decirlo de alguna manera, que mientan en ese sentido. Por ejemplo, que hagan lavado verde, que se llama, ¿no? El greenwashing, por ejemplo. Es difícil que una entidad haga eso. Sin embargo, lo que ocurre muy normalmente es que no dice lo bueno que hace. Y esto es verdaderamente increíble. Es decir, Coca-Cola pocas cosas puede decir que haga buenas. ¿De acuerdo? Pero una entidad social tiene muchas cosas para decir que hace buenas. Y muchas no se dicen. Y voy a poner un ejemplo. En la cooperativa Mandubirá nos dimos cuenta de que ocurría algo que si no llegamos a estar en la fábrica no lo hubiéramos visto, ¿vale? Lo voy a contar como una anécdota porque es real. Estábamos en la fábrica y vimos de pronto que había muchísimos camiones grandes llenos de caña de azúcar. Y había muchos carros con bueyes trasladando la caña de los agricultores a la fábrica. Y entonces preguntamos, ¿por qué hay tantos camiones esperando? Y nos dijeron, porque mientras haya un solo carro con bueyes llevando caña, los camiones tienen que esperar. Es decir, es la política de la fábrica y de la cooperativa. Siempre se dará prioridad a cualquier agricultor que venga con su carro. A mí eso me pareció verdaderamente increíble porque yo no lo había pensado. Yo había pensado, bueno, pues el que llega primero descarga la caña y se produce, ya está. No hay ningún... No. Si tú llegas con un camión, tienes que esperar porque habrá bueyes que llevan la... Y claro, esto tiene obviamente es un motivo de dar fuerza a los agricultores locales, pero también cuidar a sus animales, cuidar sus tiempos, Vale, eso no se comunicaba, eso no salía en ningún sitio, eso lo tuvimos que descubrir nosotros yendo a la fábrica, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo te aseguro que es algo que le gustaría saber a muchos compradores de azúcar orgánico y de comercio justo en España, Alemania y muchos países europeos. Porque solo eso es motivo para decir, te compro el azúcar. Te compro el azúcar a ti porque tú haces las cosas bien. Entonces, es un problema cuando no se comunican ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Hay que darle la vuelta. La idea no es tanto pasarse, sino buscar realmente lo que hacemos y no se está diciendo, porque puede ser clave. A ellos, obviamente, esto que os estoy contando es porque a ellos como que les parecía absolutamente normal, ¿no? ¿Cómo van a ir antes los camiones que los bueyes en este sistema? Para ellos no tenía ningún... Pero a nosotros nos llamó la atención, nos pareció que era una forma de expresar cómo se cuidaba la comunidad, ¿vale? Pues eso se tiene que comunicar. Eso es un poco la idea que yo te diría, ¿no? No veo tanto el otro problema, es la verdad. Bien, acá Gabriela Solís hace una reflexión por escrito, la leo textual. Considero que cuando hablamos de promoción lo hacemos con el fin de vender, promoviendo el consumismo. Ahora, si le damos un giro más consciente, humano, con el afán de transmitir y motivar el consumo responsable, el apoyo a grupos organizados que han permitido invisibilizados, se convierte en comunicación. Se hace como una distinción, ¿no?, entre comunicación y difusión. Otra reflexión de Sonia. Buenas tardes, yo pertenezco a una asociación de apicultores de Santa Isabel, Azuay, Ecuador. Creo que es muy importante la comunicación porque es la base para cualquier persona, grupo u organización, pero sobre todo saber utilizar de una manera positiva y la forma en que se aplique la comunicación debe ser una comunicación basada en confianza. Ahí te dejo las reflexiones, Isidro. Sí, muy interesante. Sí, por un lado, esto que hablábamos, ¿qué organizaciones son las que justamente comunican, pero además criticando el consumismo, por ejemplo? Pues muchas cooperativas. Nosotros ahora, por ejemplo, hemos trabajado recientemente con una cooperativa que lo que hace es, promover
lo que aquí llamamos a granel, ¿no? Es decir, es la venta de productos, pues llevando tú el propio... Y esto en España es muy raro, los productos a granel es muy extraño. Bueno, pues obviamente la comunicación se ha basado en eso, en decir lo positivo que es que tú lleves tu propio, vamos a decir, ¿cómo diríamos? Una lata o cualquier tipo de envase para poder... y entonces no tener que utilizar, que es consumismo, obviamente, productos empaquetados, ¿no? Bueno, pues la venta a granel es tan potente, está siendo bastante potente ahora y está teniendo bastante éxito justamente porque la comunicación es muy sencilla, ¿no? Es decir, esa crítica al consumismo, mucha gente está de acuerdo con ella, ¿no? Y la ve como positiva. El problema es cuando haces una crítica al consumismo en un sector que es claramente consumista. Y pongo un ejemplo, pues la Coca-Cola. Es decir, la Coca-Cola se debería no beber directamente. Entonces, claro, si tú estás haciendo comunicación para beber un producto que no se debería beber, pues ya es difícil, ¿no? Es decir, ahí es que hay una contradicción enorme. Pero si yo vendo un producto que son, por ejemplo, comida a granel, pues tengo que decirlo, mira, la comida es necesaria, hay que venderla y encima es a granel y tiene esa ventaja respecto a comida empaquetada que produce residuos, tal y cual, no sé qué. Entonces, sí, yo entiendo que a mí me parece muy importante esta idea. La comunicación más potente de las entidades sociales debería ser anticonsumista, es decir, debería promover valores contrarios claramente al consumismo, ¿no? Entendido como un exceso del consumo. Eso debería ser así. En cuanto a la otra reflexión, bueno, pues sí, ¿no? Yo creo que la importancia de la comunicación, o sea, por ejemplo, yo he trabajado muchos años en comunicación de entidades medioambientalistas, que son muy negativas casi siempre, ¿no? Y critican todo lo que pasa. El cambio climático, el tal y cual, no sé qué, y una de las grandes quejas es esa, ¿no? Es decir, comunicar lo negativo no funciona bien. Comunicar lo negativo no funciona bien. Las entidades ambientalistas tienen un problema muy serio porque comunican catástrofes todo el tiempo, ¿no? Y hay que ser capaz de darle la vuelta a todo esto y comunicar algo que valga la pena. Es decir, yo lo que te estoy diciendo no es mañana te vas a morir por el cambio climático, sino te estoy diciendo vale la pena vivir por crear un mundo más digno, más justo, más ecológico, eso, ¿no? Entonces, bien, pues esa idea es muy difícil comunicar cuando estás siempre criticando el cambio climático y muchas otras historias, ¿no? Esto ocurre mucho en las entidades sociales, la dificultad de comunicar lo positivo. Y creo que sí, que efectivamente es nuestro gran reto, comunicar lo positivo. Bien, pidió la palabra Vero Ucho y después la tiene pedida Santiago. Así que Vero, te escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y todas. Un gusto de saludarles. Yo tenía dos inquietudes que me gustaría que Isidro me ayudara. El uno es, por ejemplo, todas estas herramientas digitales con las que tenemos ahora, hablando de la comunicación como un proceso, ¿cuál sería el desafío de pronto más grande que tendríamos en el tema de no meternos en esta, digamos, bola comunicacional capitalista, ¿sí? Eso como uno. Y dos, de pronto, en algunos momentos, pues, por este tema mismo digital que tenemos, se tiende a solamente revisar un muestreo de cuántas interacciones tenemos, cuántas reproducciones de un video, etcétera. ¿Cuál sería su opinión sobre este tema de medir, digamos, un producto cuando hablamos que es todo un proceso? Esas dos cosas quería como que me ayude más que nada. Gracias. A ver, si te entiendo bien, la primera podría ser un poco la vorágine consumista que hay con la tecnología, ¿no? Por ejemplo. A ver, yo creo, curiosamente, a ver, voy a poner un ejemplo también muy, muy típico que está ligado a mi propia actividad, ¿no? Que, como os decía, yo he trabajado en comunicación en una entidad ambientalista y esa entidad ambientalista se negaba, por ejemplo, a que hubiera internet en el propio local donde actuaba, ¿de acuerdo? Que no hubiera internet, que solo hubiera internet por cable
para que no hubiera redes, el Wi-Fi, ¿no? Que puede ser dañino, peligroso y tal. Pongo un ejemplo muy típico. Bueno, pues durante muchos años esta entidad se ha negado a esto. Y al final, ¿qué pasa? La idea está bien, pero tú cuando llegas a tu casa, en Madrid, estás rodeado de redes Wi-Fi, celular, etcétera, etcétera. Entonces es como, vale, es un signo de rebeldía, pero es muy pueril, es muy inocente, porque en realidad vivimos rodeados de comunicación y de tecnología. Entonces, a mí me parece sorprendente que hay muchos activistas o muchos cooperativistas que tienen más consumo tecnológico, es decir, tienen herramientas más potentes, el teléfono celular más nuevo que existe en el mercado, que las propias herramientas que tiene la organización. Y eso habla de que hay un problema. Es decir, no, tenemos que ser coherentes. Lo que no puede ocurrir es que una organización no tenga recursos tecnológicos y las propias personas, porque somos muy consumidores todos y todas muchas veces, demasiado consumidores, tengamos tecnología, televisión más grande, el celular más nuevo, etcétera, etcétera. Eso me parece que es un poco... Entonces, yo no soy contrario a la tecnología. Yo creo que hay que saber utilizar la tecnología y hacerlo de forma justa. Entonces, un ejemplo muy típico. Yo no tengo teléfono móvil. No uso teléfono móvil, pero uso mucho el ordenador. No tengo teléfono celular. Llevo sin tener teléfono celular desde hace 15 años. Lo tuve cuando trabajaba en una entidad y a partir de entonces dejé de utilizarlo. Ahora bien, ¿soy contra tecnológico? No, pero soy tecnológico intentando, vamos a decir así, racionalizar mucho esa actividad. Es decir, yo tengo un ordenador y le intento sacar todo el partido posible. No utilizo Windows. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy típico. A mí me da mucha rabia, me enfada mucho entidades sociales que utilizan Windows. No lo puedo entender. O sea, eso me parece mucho peor que comprar tecnología. Tener Windows en tu ordenador. No lo puedo entender porque Windows es un sistema claramente capitalista y hay alternativas muy fáciles. Entonces, quiero decir que la tecnología hay que también entenderla y hay que saber hacer tecnología correctamente. Y obviamente no estoy diciendo que todo el mundo, porque tú me puedes decir ahora, bueno, yo tengo Windows en mi ordenador porque no sé instalarme otro sistema operativo. Y es correcto, pero las cooperativas en su local, yo llevo viéndolo durante muchos años, tienen Windows. Y eso me parece impresentable, no lo puedo entender. Porque existe Linux, existe otros sistemas operativos tecnológicos que son alternativas. Y son software libre, apoyan una idea de procomún. Es decir, que no solo porque sean, como diría yo, una alternativa, sino que realmente apoyan a la gente que lo está haciendo bien en tecnología. Bueno, pues lo mismo pasa. Si tú te vas a comprar un teléfono celular, existen alternativas. Existen siempre alternativas de teléfonos celulares que se producen correctamente, utilizando materiales que están supervisados, sin trabajo esclavo, etcétera, etcétera. Bueno, pues es decir, que en la tecnología yo diría no es tanto no usarla, sino saber usarla bien. Y eso lleva mucho tiempo, entonces, porque la tecnología es muy difícil de usar bien. Ese es un gran problema. Entonces, en esa pregunta que tú me has hecho, te digo que sí, que es muy difícil usar bien la tecnología. Por ejemplo, es muy difícil para una persona que nunca ha usado Linux cambiar su sistema operativo y dejar de usar Windows. Eso es así. Es decir, que hay problemas reales, ¿vale? Y con eso estoy contigo. Y es uno de los grandes retos también de la comunicación social, que es pasarse a las tecnologías libres, procomún, etcétera, etcétera, que es un mundo maravilloso, pero muy desconocido todavía. ¿De acuerdo? No sé si con eso te contesto un poco. Sí, muchas gracias. Santiago, tu turno. Gracias, buenas tardes, acá en Ecuador. Supongo que es allá en España. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Santiago, de acá de la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo. Y sí, nosotros como experiencia tenemos una fuerte debilidad tal vez en el tema de la comunicación interna, porque lo que acabas de decir es importante y fundamental por lo que estás hablando ya de utilizar software libre y es tal vez ya hablar de un estilo de vida, de no utilizar Windows, etcétera.
Entonces, ¿qué hacer con los compañeros, colaboradores, directivos que no están convencidos de este modelo de comunicación, que no utiliza herramientas del marketing publicitarias que atentan a toda la economía social y solidaria? Esa es mi pregunta y gracias, Isidro. Pero no te he entendido muy bien. ¿En referente al uso, por ejemplo, de software libre y cosas de ese tipo o a herramientas de marketing? No, nosotros ahora estamos utilizando, por ejemplo, Teams para Vale. darte una Sí. muestra, ¿ya? Sí. Pero tenemos un número de colaboradores interesante y ellos todavía no están convencidos de que hay otro modelo de comunicación que no sea afín al marketing, y siempre hay esa presión fuerte hacia nuestro departamento para que utilicemos esas herramientas que utilizan el resto de instituciones cooperativas, que se hacen llamar cooperativas, pero no, en la práctica no lo son, y nos llevan a eso. Esa es mi pregunta. No sé si te queda un poco más claro. Sí, creo que sí. A ver, yo creo que muchas veces este tipo de planteamientos se ven como más problemas todavía, ¿no? No sé si estarás de acuerdo conmigo. Es decir, si ya tenemos muchas veces suficiente con tener una cooperativa, sacarla adelante, además tiene una proyección social, etcétera, dices, joder, y encima tengo que usar software libre, tengo que utilizar la ética para todo lo que hago, etcétera, etcétera. Vale, yo creo que al final es un proceso muy lento, pero que es esa cultura de la que estamos hablando. O sea, la cultura comunicativa es algo que se va creando muy lentamente. Es decir, todos los miembros de una cooperativa poco a poco van pensando en la comunicación. O sea, yo no quiero que haya 3 personas en una cooperativa que sean grandes comunicadores y el resto no sepa nada de comunicación. Yo prefiero que en la cooperativa exista una cultura comunicativa. Es decir, que todo el mundo tengamos una visión comunicativa de nuestra actividad. Eso me parece mucho más interesante. Claro, eso se tarda mucho más en hacer. Entonces, yo creo que, como todo, es la propia cooperativa la que tiene que darse cuenta que estratégicamente le interesa poco a poco ir poniendo la cabeza en la comunicación de forma cultural, ¿vale? Invertir en esa cultura de la comunicación. Por ejemplo, que todo el mundo aprendamos que cuando hablamos con otras personas, en ese momento somos embajadores de nuestra cooperativa. Es una gran responsabilidad, ¿no? Ser embajador de tu cooperativa. Cada vez que hablas con un cliente, con el público, con otra entidad, con otra empresa, estás llevando el nombre de tu cooperativa encima. Entonces, si tú en ese momento eres una persona que habla de forma inadecuada, que no tienes ningún tipo de motivación, se te nota que estás cansado, cansada, etcétera, eso transmite. Bueno, pues al final esa cultura comunicativa se va trasladando poco a poco. Bueno, pues lo mismo ocurre con todo lo demás. Es decir, cambios estructurales hay que irlos decidiendo e irlos haciendo poco a poco. Hay que hacer, obviamente, formación para que todo el mundo poco a poco, por ejemplo, vaya conociendo sistemas operativos alternativos, vaya conociendo herramientas alternativas. Muchas de ellas, al final, todo ese tipo de cosas son decisiones que la propia cooperativa dice, tenemos una necesidad. Por ejemplo, utilizar ordenadores. Vale, ¿cómo nos gustaría que sean esos ordenadores? Pues queremos que sean con software libre, tal y cual, no sé qué. Bien, hay que hacer una apuesta y poco a poco ir enseñando a todo el mundo a utilizar esos ordenadores con ese software, etcétera, ¿no? Al final, yo no lo veo tanto como un tema de coherencia, que siempre se dice, esto es un tema de coherencia. Si tú eres una entidad social, todo tiene que ser social alrededor. No es tanto esa coherencia, sino que son entidades que poco a poco, por su propio contacto con otros agentes, se van integrando y creando una red que te da fuerza. Por ejemplo, si nosotros aquí en Madrid tenemos una red de cooperativas que se llama el Mercado Social de Madrid, ¿vale? Si yo contrato a otra entidad para que me arregle el ordenador, esa persona cuando viene a arreglarme el ordenador me dice, tienes Windows, yo te cambiaría el ordenador y te pondría Linux o software libre. Es decir, que son las propias entidades de tu propia red la que van favoreciendo también ese cambio. Y es un proceso muy lento, pero hay que hacerlo así. O sea, yo no veo de otra manera de hacerlo. Creo que
Al final, son apuestas decididas de las entidades que tienen que ir poco a poco diciendo, tenemos que ir cada vez estando más dentro de esa economía social. Y es un proceso muy lento. Entonces, claro, en cada una de las cosas hay que buscar las ventajas, ¿no? Es obvio. Entonces, en este apartado que estábamos comentando ahora, si te parece, pues te comento. Si yo te doy una explicación de los gastos que supone Windows para muchas empresas, es verdaderamente increíble. O sea, es vergonzoso que las empresas paguen ese dinero a una empresa como Microsoft por algo que puedes conseguir de forma gratuita en el mundo del software libre y encima estás apoyando a personas que son como tú y que tienen tu mirada social. Bueno, pues al final es ir con esos papeles y demostrarle a esas personas que tú me estás contando, ¿no? Por ejemplo, a directivos de una cooperativa, decirles, estas son las cuentas, no salen. Las cuentas son que instalar Windows es perder dinero. ¿De acuerdo? Esto es así, alguien lo tiene que terminar haciendo en un momento dado. Entonces, bueno, ¿quién lo hará en una cooperativa donde no hay esa cultura? Es muy difícil. Pero si en esa cooperativa hay cultura comunicativa, al final los propios trabajadores son los que le dicen al directivo, mira, no tiene sentido usar Windows. Lo pongo como ejemplo. Por eso es tan importante esa cultura comunicativa. Muchas gracias. Ahí Valeria en el chat, en esta línea, hace una reflexión sobre qué importante es generar una cultura interna y no penalizar hábitos. Es algo parecido a comunicar solo lo malo o invitar al conocimiento a partir de lo bueno y atractivo. Bien, tenemos una intervención en el chat que creo que quedó cortada, la pregunta que es de Cristian, que comenta que está comenzando un proyecto con personas con discapacidad y ahí como que se corta. No sé si, Cristian, querés complementar la pregunta o la reflexión. Buenas tardes, un gusto en saludarles. Bueno, es muy difícil, nosotros creo que somos negados a un trabajo. Ay, ¿cómo puedo yo organizarme con mi grupo para comenzar un proyecto? Un proyecto que sea grande a nivel internacional. Gracias. Bueno, eso no va a ser tan fácil de contestar, me temo. A nivel comunicación, por ejemplo, te diría que hay que hacer algo que sea muy atractivo. Insisto, por ejemplo, nosotros es un ejemplo muy típico, ¿no? Pero conocemos de España proyectos que han sido muy atractivos en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque a lo mejor resulta que aquí me decís, bueno, pues a lo mejor en Ecuador, pues esto no ha sido también un proyecto muy... pero ha tenido ingredientes que en otros sitios, a nivel internacional, han sido realmente llamativos, ¿no? Pongo, por ejemplo, algunas de las cosas que en los últimos años han tenido mucha trascendencia son orquestas de niños que han tocado instrumentos reciclados, por poner un ejemplo. Y han tenido mucha dimensión internacional. ¿Por qué? Pues porque en un país como el mío llama muchísimo la atención que alguien sea capaz de construir un instrumento como una trompeta con unas latas. Y diréis, bueno, pero ¿eso qué sentido tiene? Bueno, pues hay que verle el sentido, ¿no? Es decir, en un país donde la gente que toca profesionalmente tiene su trompeta y se gasta su dinero para comprar una trompeta, de pronto resulta que ve una hazaña enorme que haya niños aprendiendo a tocar música con unas latas. Bien, pues eso es atractivo. Aunque no nos lo parezca en un primer momento, eso es atractivo. Entonces, tú puedes llegar a hacer un proyecto muy sencillo si das con los ingredientes adecuados, ¿de acuerdo? Muy atractivo internacionalmente y que tenga mucho apoyo y que incluso recopile muchos recursos, ¿no? Porque esos proyectos han tenido mucho apoyo internacional gracias a que eran atractivos, ¿de acuerdo? Entonces, hay que buscar esos elementos. ¿Qué es lo que hace atractivo un proyecto? Que obviamente, no lo he dicho, ¿no? Pero creo que me entendéis perfectamente. Un proyecto como este de reciclar instrumentos pone en valor
no solo el reciclaje, sino que habla de comunidades, de niños en la calle, los problemas que tienen, muchos otros temas sociales, ¿no? Y están saliendo ahí esos temas sociales gracias a hacer una orquesta de música. Es decir, que esto es interesante, ¿no? ¿Cómo se hacen estas cosas? Pues hay que analizar qué es lo que funciona. Yo creo que es un poco la clave. Gracias. A ti. Muy bien, nos queda un comentario de María Eugenia. Excelente, está muy claro. Jardín Azuayo se trabaja en la educación cooperativa para fortalecer la comunidad, los socios, y por ende mejoramos la comunicación y la confianza. Bien, bueno, tenemos que ir cerrando, estamos pasados de hora, cosa que nos alegra en algún punto, porque eso evidencia que ha habido diálogo entre el docente y las personas asistentes. Así que tenemos que ir cerrando. Bueno, vuelvo a agradecerle a Isidro por la clase que nos ha dado, digamos, nos ha dejado reflexiones, sobre todo nos ha dejado muchas preguntas nuevas para pensar un tema tan nuclear, digamos, como la comunicación popular y solidaria. Así que muchas gracias por eso. Nos comprometemos a enviar los materiales en 2 líneas, los vamos a enviar en el aula a los alumnos y alumnas del curso, y por otro lado se lo vamos a enviar a las compañeras y compañeros de comunicación de Jardín Azuayo, para que tanto el libro como la presentación puedan ser utilizados por todos ustedes. También el contacto de Isidro nos lo piden y se lo podemos pasar porque seguramente quieran profundizar o especificar algún tema. Para cerrar, por nuestra parte, quería cerrar con un agradecimiento a todos ustedes por la participación, el interés, sobre todo la gente que no viene del curso, que se ha conectado por interés, que le ha parecido atractivo el tema. También especialmente al Educope y al área de comunicación de Jardín Azuayo, que nos ha acompañado en todo el proceso de difusión, y por supuesto a Valeria de UNTREF, que nos ha orientado siempre en la comunicación de la actividad. Así que, bueno, por nuestra parte esperamos volver a encontrarnos con todos ustedes y con Isidro para volver a hablar de temas tan convocantes como la comunicación. Les mandamos desde Buenos Aires un fuerte abrazo y seguiremos en contacto a través de Jardín Azuayo y por supuesto a través del campus con todos los alumnos y alumnas. Isidro, un abrazo, que descanses, que tengas un sueño reconfortante. Y... Muchas gracias. Ha sido un placer, totalmente, ¿eh? Cuando queráis, aquí estoy. Repetiremos, tomamos la invitación. Muy bien. Chao, muchas gracias, que descansen. Chao a todos, pasen bien. Hasta luego, compañeros, gracias. Hasta luego, compañeros.